Es momento de practicar, entonces mm, creo que vamos a esperar un poquito a dar más teoría porque lo que sigue ya es mecánica estadística cuántica. Y si necesitamos algo como por ejemplo el gran potencial, la energía libre de Gibbs u otras definiciones, eh, pues las haremos de paso, es decir, no nos detendremos tanto a entender qué es eso, sino que pasaremos de una a mecánica estadística cuántica. Eh, pero pues hay que practicar primero las herramientas que hemos aprendido. Entonces, solución de esto. Tenemos un arreglo de tres espines. Estos se ubican en los vértices de un triángulo equilátero con cada espín interactuando con sus vecinos. La representación para la energía en el modelo de Ising en un campo magnético B es esta, donde J es el factor de interacción que se asume constante a primeros vecinos y SI puede tomar los valores de más a menos uno. Me dice que derive las expresiones para la función de partición, el spin promedio y la energía interna. Entonces vamos a empezar con la función de partición. Tenemos un hamiltoniano, por lo tanto será fácil sacar la función de partición canónica. Entonces, primero empecemos con la exponencial. La voy a poner bien lejos, ya van a entender por qué. E a la menos beta j, pero e a la menos beta h, perdón, pero esto empieza con un j. Entonces voy a poner esto así. S1, S2 más S2, S3 más S3, S1 y también más beta B, que sería el campo magnético S1 más S2 más S3. Bien, ¿qué posibles configuraciones hay? Pues resulta que S solo puede tomar valores de 1 o 2. Es decir, voy a tener que sumar sobre los posibles valores de S, ¿cierto? Que son más o menos 1. Sí, perdón, creo que había dicho algo raro. No, los valores, posibles valores de S, 1 son más o menos 1. Vamos a dejarlo aquí como más menos. Pero también S2 puede tomar otros valores, que son eh, más o menos 1. Y también S3, el cual puede ser más o menos 1. ¿Listo? Por eso, eso dice que sí, estamos sumando sobre los posibles microestados y cada uno de esos posibles microestados pesado con esta exponencial. Bien, pensemos en qué podríamos hacer, porque solamente debemos hacer estas dos sumas, estas tres sumas. Ok, mm, veamos primero qué pasaría con si pongo S3. Si pongo S3 igual a menos, em, me quedaría S3 con signo menos y este S3 con signo menos. Ok, entonces S1 más menos, S2 igual a más menos. Y listo, entonces desarrollemos este término con S3. Esto es E a la beta J eh, S1, S2 más... eh, listo, entonces como pusimos S3 igual a menos, vamos a poner aquí menos S2 menos S1. Listo. E a la beta B mm, S1 más S2 menos 1 más el resto, pero esta vez vamos a, como vamos a sumar
o vamos a evaluar S igual a más. Entonces sería lo mismo, pero con más. Entonces los términos aquí quedarían con un más, más, más. Ok. Em, Puedo otra vez seguir desarrollando. Por ejemplo, ¿qué pasaría con S igual a 2? Perdón, con S2 igual a menos. Eh, entonces, esto terminaría en esta sumatoria S1 igual a más menos, abro paréntesis, y lo evalúo. O sea, podría haber escogido otro camino, pero la verdad es el primero que se me ocurrió. Entonces, eh, esto empieza E a la beta J S1, pero como tengo signo menos en S2 menos. Menos con menos da más. Ok, olvidé poner paréntesis. Sí, entonces no va esto, sino que va beta J. Ujú, yo también aquí había olvidado poner paréntesis. Beta J eh, menos S1 más S2 menos S1. Ok, E a la beta B y otra vez S1 menos con menos nada más, listo, 2 listo. Eh, Más esto y van a seguir así como pues con cuatro términos extra. Entonces, mm, entonces sí, continúe expandiendo, van a salir cuatro términos y después debo sustituir. Por ejemplo, esta primera línea es de S2 positivo, perdón, S2 negativo. Entonces fíjense que en vez de S2 aquí aparece un más uno. ¿Y por qué? Porque S2 es menos uno. Aquí aparece, como S2 es menos uno, pues un menos 2 por de esta suma de acá. Aquí aparece S1 menos S1 porque aquí S2 es menos uno. Entonces también aquí aparece menos uno. Esto se cancela y por eso los cancelé. Y así con todos. Bien, acá abajo la segunda línea que pues lo que debo hacer es sumar. Entonces esto queda uno, voy a ponerlo así, uno menos 2 S1. Y acá también E beta B S1 menos 2 más E a la beta J con signo menos. E a la beta B S1 más, continúo con este término de acá, E a la menos beta J E a la beta B S1 más E a la beta J E1 más dos veces S1 y E a la beta B eh, S1 más 2. Ok,
y luego se tiene que volver a sumar. ¿Sí? Todo esto se tiene que volver a sumar. Tal vez ahorita encontremos un patrón, pero pues mientras tenemos que sufrir. Entonces, si esto es menos, entonces evaluemos qué pasa con S1 igual a menos. Esto se convierte en E a la beta J, y como es un menos, esto se convierte en más y queda esto a la 3. Listo. E a la beta B, y como es un menos, esto se convierte en un menos 3 más la menos beta J a la menos beta J, perdón, beta B. Voy a continuar. Bien, cuando sustituyo todo, obtengo estos 8 términos y ahora vamos a reagruparlos para ver si encontramos un patrón y tal vez salvarnos de hacer todo esto. Esto con esto. Entonces esto vamos a dibujar en blanco. Esto es igual a carajo, E a la beta J3 y hay una suma, entonces esto se puede ver como si multiplico y divido entre 2, 2, esto se puede ver como un coseno hiperbólico de beta B3. Bien, vamos a ver el segundo término. Vamos a ver este con que lo puedo reagrupar para que pues, salga también otro coseno. Puede ser con este. Eh, de hecho, ambos son iguales, o sea que ambos los puedo reagrupar. Entonces, por ejemplo, este con este. No va a salir un coseno, pero a ver, voy a ponerlo en color. Más 2 veces e a la menos beta j a la menos beta b. Y hay otro que se parezca. eh, o que sea igual. Ah, de hecho, aquí hay otro. Entonces, aquí hay otro. Por lo tanto, es 3. 3 veces esto. Entonces, 3 veces esto. Y el resto se parecen más. Entonces, 3 veces. Voy a pintarlo de otro color para decir que corresponde a los otros términos que faltan. Entonces, un arco iris y arco iris y arco iris. Esto es. Voy a pintar en blanco el arco iris porque el arco iris no se ve tan bien. Em, 3 veces E a la menos beta J E a la beta B. Esto es igual a 2E beta J3 y coseno hiperbólico de esto más eh, 3 veces E a la menos beta J. Y si multiplico por y divido entre 2 tengo otro coseno hiperbólico. Entonces 6 coseno hiperbólico a la, perdón, de beta B. Ok. No puedo ver un patrón, la verdad. Entonces voy a decir que esta es la función de partición. Bien. Ahora
Ya calculamos la función de partición después de algo de esfuerzo. Me pregunta por el spin promedio. Eh, por ejemplo, si derivo con respecto al campo magnético B, van a bajar estos tres, ¿sí? Estos tres van a quedar aquí abajo. Eso ya se puede ver como un promedio, pero es un promedio de la suma de los tres. Por lo tanto, digamos que si yo tengo un arreglo de este tipo, puedo dividir entre 3 y eso va a ser el promedio del arreglo. Ahora, em, después de eso, claro, la función de partición y todo el cálculo que hagamos con ella nos llevará al promedio de las configuraciones, ¿sí? O sea, el promedio de spin, pero en las configuraciones. Si yo quiero conocer entonces el promedio, vamos a derivar con respecto a B. Esto va a bajar S1 más S2 más S3, que van a ser tres spines de un sistema. Divido entre 3 porque quiero el promedio de estos, ¿sí? Y después de eso, em, puedo ya obtener el promedio de ese promedio. Y eso es lo que vamos a definir como spin promedio. Ya vamos a ver. Entonces, sí, yo sé que se puede obtener a partir de la función de partición, pero, carajo, no entiendo qué pasa. Ah, ya. Entonces, vamos a bajar esto para que me entiendan. Eh, Listo, hicimos un cálculo directo de esto. Ahora vamos a poner aquí la función de partición. Preguntémonos por la derivada de la función de partición con respecto a b. Esto va a ser igual a todo esto, pero con beta abajo. Entonces beta y S2 más S3. Ok. Entonces beta S1 más S2 más S3. Listo. Quiero quitar este beta, por lo que divido entre beta. Y si divido entre beta, pues queda un beta acá. Ok, eso sí parece un promedio, pero ahora voy a dividir entre 3, ¿sí? Para que sea el promedio de un spin, ¿sí? De uno solo. Listo. Y ahora esto em, lo divido entre la función de partición canónica. Entonces voy a mandarlo más acá y voy a dividir entre la función de partición canónica uno sobre z canónico, uno sobre, bueno, la puedo meter, no importa, uno sobre z canónico. Pero ahora lo que me interesa no es lo que aparece a la derecha, sino a la izquierda. Entonces, esto es lo que vamos a identificar como spin promedio. Esto sería igual entonces a un tercio, uno sobre beta, logaritmo de z canónico. Por lo que debo calcular el logaritmo de z canónico y derivarlo, perdón, faltó poner la derivada. Si tengo aquí la derivada. Bien, entonces, si derivo esto, vamos a tener, voy a poner esto, un tercio, uno sobre beta, y todo esto que sería la derivada de z canónico, la cual es, bueno, la derivada del logaritmo de z. ¿Cuál sería? Pongo en el denominador todo esto sin derivar. O sea,
Ok. Y pongo en el numerador la derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Esto lo acompaña, esto queda, e a la beta j 3 y la derivada sería seno hiperbólico beta b 3 pero como hay un 3 y un beta, 3 beta. Ajá. Más 6e menos beta j seno hiperbólico de beta b y hay un beta. Ok. Y el beta se factoriza y cancela con este beta. También puedo factorizar el 3 eh, y el 3 por ejemplo, aquí esto queda un 2, esto queda un 2, el 3 de acá sale y cancela al un tercio de acá. También hay un 2 que lo puedo factorizar, que cancela al 2 de abajo y al 6 lo vuelve 3. Ok, listo. Entonces, todo esto es mi spin promedio. Bueno, voy a dejarlo así. Voy acá y me dice que calcule la energía interna. Bueno, esto yo no sé si es más fácil o no, pero simplemente sería derivar con respecto a beta. Sí, sería derivar la función de partición con respecto a beta y dividirla entre la función de partición. Entonces, eh, derivar la función de partición con respecto a beta. eh, bueno, y debería poner yo también un menos cuando haga esto. Entonces, 1 sobre z canónico y el menos. Sí, porque recuerden que había un menos antes. Entonces, voy a ponerlo esto como la energía interna. El promedio, ¿no? De esa energía. Vamos a ver si es cierto. Eh, Listo, sí, es porque H, bueno, tiene un menos. Esto se volvió en más. Cuando derive, debe quedar. A ver, estoy pensando. Entonces, si tengo la función de partición, eh, voy a tener, cuando derive con respecto a beta, voy a tener menos el hamiltoniano. Ok. Si derivo con respecto a beta, tengo el menos el hamiltoniano, por lo tanto, tengo que ponerle un menos. Sí, listo. Entonces, derivemos la función de partición con respecto a beta, la cual sería, empiezo con un menos y empiezo. 2, eso sería 6 e a la beta j 3 j por este sin derivar. Más 2e a la beta j 3 por esto derivado. Y así. Bien, al final tengo toda esta expresión larga
¿Qué significado físico tiene? Pues yo no sé. Esto es un modelo muy simplificado. La verdad, tocaría ver o revisar después. Pero bueno, esto nos permite como practicar o entender cómo se haría, se resolvería este tipo de problemas de función de partición. Claro, pues hay que buscar un método más sencillo para hacerlo. Después vamos a ver algo que se llama matrices de transferencia, la cual sirve pues bastante para hacer este cálculo bajo ciertas condiciones.